Épocas de inteligencia artificial, épocas de satisfacción inmediata a través, bueno, de todo lo virtual. Hace unos días, en un mensaje de Pesaj, el rabino Baruch Garzón nos decía liberarnos de las pantallas y la grandeza que tiene el judaísmo de permitirnos justamente tener días especiales donde podemos salir de esa adicción, porque en realidad cada vez más estamos absolutamente adictos a ese permanente estímulo que significan las pantallas y lo que esto produce en nuestra psiquis y en nuestra vida y en nuestros vínculos. Para poder profundizar sobre esto, lo vamos a hacer con alguien que usted conoce aquí en Radio High. Es psiquiatra, especialista en temas de adicciones, tiene mucha gente con la cual está en contacto permanentemente en sus pacientes que padecen de todo tipo de adicciones. Me refiero al doctor Georgie Well. Georgie, ¿cómo estás? Buen día. Hola, buen día, Miki, ¿cómo estás? Muy bien y preocupado me parece como todos de lo importante porque, a ver, voy a ponerme como el primer paciente. Lo primero que hago a la mañana hoy e incluso cuando me despierto a la trasnoche es ir a ver el celular como si hubiera algo ahí que podría ser tan importante que no puede ser postergado. Ahora digo, yo que ya tengo cierta edad, que creo tener cierto dominio, ni quiero pensar qué es lo que nos pasa en general y lo que le pasa especialmente a los jóvenes. Bien, voy a retomar aquello que mencionaste en la introducción. Pesaj, acoplado al Shabbat en este caso, nos permite estar 3 días sin pantalla. Mi pregunta es qué pasa el cuarto día. Pero hay otra pregunta que es más grave todavía. Cuando durante esos 3 días no tengo pantalla, ¿pienso en la pantalla? Es decir, y acá hay otro tema muy vinculado con Pesaj. La palabra adicto viene del latín ser conducido o aducere. O sea, en realidad el adicto es un esclavo. Es una forma de esclavitud, eh, pero paradójicamente autoimpuesta, porque no hay un faraón que me esclaviza. Soy yo mismo quien encuentra placer, encuentra la inmediatez del placer. Vos también lo mencionaste, la inmediatez del placer. Es el actuar y no poder pensar, ¿no? Y en ese sentido, yo estoy genuinamente preocupado por el tema de cómo estamos de repente metiéndonos en un mundo que no conocemos, que desconocemos en absoluto. Lo llamamos inteligencia artificial. Eh, Cuando la gente habla de inteligencia artificial, creo que no comprende que ya hace años que está instalada, ¿no? Son básicamente algoritmos que tienen una capacidad de operar matemáticamente de un modo más veloz que el cerebro humano Ujú. y a la cual se le puede encomendar determinadas tareas, pero se les encomienda el ser humano. Es decir, hay una planificación de un software. Ese software es el que expresa la necesidad, la intención que tiene. Es decir, hay cirugía robótica, pero vos te crees que es el robot que hace el diagnóstico. No, es todo la información que le proveemos. La información es humana. Es decir, inteligencia artificial es la combinación de algoritmos que tienen como finalidad organizar a las máquinas para acciones determinadas. Pero no es que piensa per se. ¿M? Y ahora se habla muchísimo del chat, ¿no? El chat GTP. Ayer hice una prueba, sabiendo que íbamos a hablar hoy sobre el tema, y le hice 4 preguntas al chat GTP, siempre abriendo y cerrando el link. Ujú. Las 4 preguntas eran sobre adicciones. La primera ¿Quieres, definición, quieres explicarle al oyente que no conoce qué es el chat GTP? sí, ChatGPT comienza, es una gran base de datos que reúne millones de bases de datos
que incluso puede reunir la base de datos de Radio High, puede reunir mi información acumulada, obviamente Wikipedia, etcétera, ¿no? El número exacto no se sabe, pero algunos dicen 17 millones y otros dicen 170 millones de bases de datos, ¿no? Entonces acumula información, uno puede ingresar simplemente poniendo su correo electrónico, con lo cual uno ya sabe que su información va a estar disponible. Entonces, lo que hice fue en 4 momentos diferentes preguntar sobre adicciones, obteniendo, 3 primeras eran objetivas: definición de adicción, tipos de adicción, tratamiento de adicción. E imprimí las respuestas. Y eran un pastiche, eran una mezcolanza de cosas que aquel que no tiene preparación dice, qué fantástico. Y la última pregunta, le escribí, quiero ser adicto. Y me contesta, no sé, no tengo posibilidad de responder esto, pero la adicción, y me repite todo eso. O sea, cuando hago una pregunta que tiene que ver con mi propia persona, no tiene capacidad. Estamos viendo cada vez más la utilización de información que aparece en Internet. Si vos le preguntás a cualquier persona conocida, fuera de los libros de estudio, cuántos libros leyó en el último año, te vas a sorprender. Porque si te dicen uno, a ese anotaron la lista, porque estamos menos de uno. Ahora, quiero volver al tema de las pantallas. Un minuto que quiero tomar esto para también agregar algo, Giorgi, Sí, que me parece absolutamente de la vigencia diaria. Entender que esta inteligencia artificial, los algoritmos que se usan, están tan presentes, por ejemplo, cuando uno habla y tiene su celular cerca y le dice a otro, bueno, veamos dónde ir hoy a la noche, y inmediatamente empiezan a aparecer en su teléfono opciones de lugares donde poder ir, o cuando uno quiere viajar, te aparecen hoteles, etcétera, etcétera, etcétera. Es decir, hoy realmente la inteligencia artificial está trayéndote permanentemente estímulo, te está trayendo permanentemente información, y esto que decíamos antes, ¿no? Con una velocidad donde la verdad es que no tenemos tiempo de procesarlo, y donde siempre estamos siendo esclavos de lo que nos proponen. sí. Bueno, te trae información porque primero sabe, por la información ya acumulada, que los seres humanos comemos. Ujú. Puede captar, en algunos casos es cierto, el micrófono mismo pasa información, el micrófono del teléfono pasa información, pero no te va a preguntar, ¿tenés ganas de comer? Te va a decir directamente, Ujú. el restaurante a 2 cuadras de tu casa, Scotcher, puede decir, no entra en lo que es la dimensión emocional, por lo menos por el momento, ¿no? Yo no quiero cerrar las puertas porque no sabemos, pero la preocupación mía es qué pasa cuando tengo la pantalla apagada. ¿Dónde está mi cerebro? ¿Dónde están mis pensamientos? ¿Dónde están mis intenciones? Porque la esclavitud, y esto lo sabemos perfectamente, hay un libro fantástico escrito por un filósofo francés, Koyev, que se llama La dialéctica del amo y del esclavo, ¿no? Que curiosamente lo que hace es señalar cuál es el poder que tiene el esclavo sobre un amo. Si el esclavo deja de ser esclavo, el amo pierde la capacidad de ser amo. Si yo no recurro a la pantalla, esa pantalla deja de ser mi amo. Pero además, lo grave es que la pantalla es mi amo aún estando apagada, si es que yo me puse en la condición de esclavo. Entonces, ¿dónde están mis pensamientos? ¿Mm? Cuando estoy con mi familia y pienso cuánto falta para que prenda el teléfono, no estoy con mi familia. Mi vida va pasando en una virtualidad que es catastrófica, ¿no? Eh, hay varios autores que han, de algún modo, en un momento muy, muy especial de la historia de la humanidad, ¿no? Me refiero a George Orwell, 1984, Ujú. y Rebelión en la Granja. Es inmediatamente posterior a la Segunda Guerra Mundial. Y por otro lado, Aldous Huxley con Un Mundo Feliz. Curiosamente son dos autores británicos, ¿no? Un mundo feliz lo que propone es drogarnos para estar bien, ¿no? Pero estamos hablando de
material escrito hace 80 años, ¿no? Y George Orwell, Rebelión en la Granja, bueno, básicamente en 1984 lo que habla es la dictadura, ¿no?, del Gran Hermano. Y hoy las pantallas se han transformado en ese dictador. La dinámica de manejo es tan brutal que cada día aparecen propuestas que lo que hacen es, digamos, inutilizar nuestra capacidad de pensar. Voy a mencionar a dos personajes que son contrapuestos. Curiosamente los dos son israelíes, pero hay una diferencia de casi 50 años en la vida, por lo tanto hay experiencias diferentes, quizás 40. Uno es Daniel Kahneman, que fue premio Nobel de Economía en el año 2002. Es psicólogo, curiosamente. Lo que explicó es cuál es el mecanismo de la compra por impulso, es decir, cuando compro sin pensar. Publicó un libro fenomenal que se llama Pensar lento, pensar rápido, que explica el mecanismo quizás de prevención de la adicción más importante que hay, pensar lento, porque el pensar rápido es actuar. El otro personaje tiene una especie de vitrina universal, que es otro israelí, Yuval Noah Harari, ¿sí? Que se define como historiador, filósofo, pensador del futuro, una especie de gurú, que tiene una visión catastrófica del futuro. Bueno, Yuval Harari, a través de varios libros, va describiendo la desaparición progresiva de la capacidad humana de trabajar. Hay 2 o 3 libros, Homo Sapiens, 21 trabajos para el siglo XXI, ¿no? Y hay una conferencia en donde ambos se enfrentan, y es interesantísimo como Daniel Kahneman, desde sus 80 y pico años y su experiencia, de algún modo le hace levantar el pie al acelerador a Harari, que decía que, bueno, después de la pandemia todo desaparece, es como una catástrofe. Dice, no, es un proceso de cambio que vamos viviendo. Si yo no puedo tomar la incorporación cada vez creciente en mi vida de algoritmos que me ayudan, y lo que hago es reemplazar mi capacidad de pensar, mi capacidad de ilustrarme, mi capacidad de utilizar el pensamiento lento, bueno, entonces sí estoy yendo hacia una situación abismal, ¿verdad? Y por otro lado, el ser humano se mueve entre un concepto utópico del mundo, ¿no? El mundo ideal, donde todas las cosas están solucionadas, pero lo que hace es generar un mundo distópico, ¿no?, catastrófico. No es accidental. Se nos ha Sí, ahí estás. Hayan surgido después de un drama terrible, que fue la Segunda Guerra Mundial, la Shoah, ¿no? Es decir, y estamos en un momento quizás equivalente. Georgie, yo quisiera hacer una pausa a lo que estás diciendo, porque algún oyente que nos escucha, a ver, aquellos que estamos por encima ya de la quinta década, podemos escucharte y diremos, a ver, es interesante, lo que está diciendo es profundo. Y algún oyente de 20 años ya hace rato apagó y dijo, no, esto, ¿cómo puede ser que tantos minutos para algo como esto? Yo estoy en 20 segundos en 4 cosas haciendo. Digo, ¿de qué manera es una guerra casi imposible, me parece, en el planteo de lo que estamos dialogando, cuando la fuerza de ese estímulo hoy, a ver, recordemos nuestras épocas de joven, para prender el televisor había que pararse, cuando ya empezamos a tener televisor, porque antes no teníamos esas radios a tubo, que había que esperar incluso que los tubos de alguna manera permitieran captar la señal y todo el tiempo, y después la televisión era pararse para encenderla o para cambiar los 2 canales que teníamos. Hoy tenemos, bueno, un control remoto que hace todo de manera instantánea, cada vez más complejo, con cientos de canales, con posibilidades de todo. Estamos en un mundo con una potencia en lo tecnológico de tal magnitud que yo no sé si nuestro diálogo, que está muy bien y que es necesario, le llega al chico de 20 años, de 15 años, que está
totalmente, yo diría de manera inconsciente, incorporado en esa realidad donde no hay otra alternativa. Digo, ¿qué le pasa a los chicos, sobre todo a la juventud, con este, como dijimos, este faraón, por decirlo así, tan intenso que no permite esa pausa y ese mundo lento y ese mundo de reflexión y que le permita ser libre para decidir cuándo apagar y cuándo prender la pantalla? En primer lugar, quiero decir que yo soy optimista, pero optimista no significa ser tonto. Optimista viene de opus latín, hacer. Es decir, si yo me pongo a hacer, estoy haciendo algo positivo. Por eso el optimismo se relaciona con lo positivo. En segundo lugar, creo que hay intereses ocultos que están manejando esto para, de algún modo, y lo voy a decir con todo respeto por la palabra, para estupidizarnos, ¿no? Es decir, para, de algún modo, restringir nuestra capacidad de pensar. Nosotros estamos inundándonos y todavía no aprendimos a nadar. Mm. Y no hay un arca que nos vaya a salvar. Yo creo que es el trabajo individual de cada uno, de aprender a nadar en este mundo. Un chico, un adolescente, cuando le preguntás si leyó un libro, te va a decir que no. Le preguntás por qué. Porque me aburre. Ujú. Nosotros pensamos que la palabra aburrir viene de burro, pero no viene de burro. Viene de horrores, viene de horror. El aburrimiento es una sensación que tengo que evitar a toda costa porque es horrorosa. Es horrorosa, es un pozo vacío. Entonces, hago cosas, no pienso, hago cosas para salir del aburrimiento. Pero lo que hago es incrementar el aburrimiento porque voy instalando mecanismos, ¿sí? En las adicciones no existe la monoadicción. No hay alguien que dice, no, yo solamente soy adicto al cigarrillo. No, es adicto a otras cosas. El que es adicto a la marihuana es adicto al alcohol. El que es adicto al alcohol es adicto a la cocaína. El que es adicto a la cocaína es adicto a las drogas que le permiten después poder dormir. Es decir, es toda una cadena. ¿Por qué? Si nosotros pensamos que el cerebro es inteligente, estamos equivocándonos enormemente. El cerebro es aquello que nos permite a nosotros formatear la inteligencia. Y esto comienza de momento muy, muy temprano en la vida, por eso soy optimista. Si en la medida en que tenemos mamá y papá, maestros que nos ayudan a instalar el pensamiento lento, cuando llegamos a grande y alguien nos pregunta cuántas horas tiene una semana, no necesitamos una calculadora. Podemos sentarnos y multiplicar mentalmente 7 por 24 y decir 168. Es decir, conservamos la capacidad de pensar. Al perder la capacidad de pensar, vamos a ser presa directa de, entre comillas, inteligencias artificiales o esto que se está instalando a partir del concepto de metaverso, que es un concepto viejo, es de 1992, donde un novelista americano describe un espacio virtual que ahora se hizo real el espacio virtual por acción de los negocios, ¿no? Zuckerberg. Entonces, básicamente, el optimismo mío se basa en que aquellos que tenemos responsabilidades, me refiero a los padres, a los maestros, a la generación que vos estarás en la quinta, yo estoy en la octava, o sea, llevo algunos. Yo nací en el siglo pasado, Miki, pero en la primera mitad. Yo también en el pasado, poquito después de la mitad. Entonces, yo creo que nuestra obligación es poner el esfuerzo para ayudar a que la gente vuelva a poder pensar. Preguntas, querido Giorgi, porque claro, sos optimista pero no ingenuo y es muy importante. Digo, parecería que los adultos, ya que lo has mencionado, los educadores, tampoco estamos teniendo esa capacidad de ir contra la corriente. Es decir, es más, yo veo tantos educadores que dicen, ¿cómo hago para adaptarme, ayornarme, incorporar la tecnología de los chicos para que no se aburran? Y yo siempre he pensado, pero no quiere decir que sea muy popular por esto, que aprender a aburrirse es tan importante en la vida, pero parecería que es algo que produce, bueno, una gran angustia y que la gente quiere evitar sea como sea. Y hablabas antes, digo, los adultos no parece que estemos mucho mejor. Los adultos hoy somos el modelo, los chicos, cuando estamos en la mesa interactuando con nuestro celular permanentemente, cuando estamos en esto mismo que, digo,
somos absolutamente minoría aquellos que decimos, cuidado, hay que poner una pausa. Hablaste de cuando se apaga la pantalla. La realidad es que para la gran mayoría no se apaga nunca, y Ujú. comenzando por los adultos. Entonces digo, no sé si en esa cuota de optimismo ves que haya una capacidad real frente a algo tan poderoso, porque no es que estamos hablando de algo que la mayoría pueda incluso racionalizar y pensar. El estímulo es demasiado rápido, demasiado inminente, y demasiado potente. Entonces digo, ¿te parece que hay todavía espacio o que es una lucha? Dijiste, sos optimista. Muchos sentiremos que es una lucha casi perdida. Eh, bueno, soy optimista porque creo que a los educadores hay que educarlos, que el hecho de tener el título educador no les permite sentirse con todos los elementos necesarios para enfrentar los desafíos de esta época. Soy optimista porque creo que se está cerrando un ciclo que comenzó con la aparición de las dictaduras, simultáneamente Alemania, Italia, pero también la Unión Soviética, que devastó Europa, que generó la Shoah. ¿Y cuántos años tardamos en poder hablar de la Shoah? Hay cosas que necesitan elaboración. Entonces saltamos inmediatamente a situaciones en donde nos escapamos de esta realidad trágica. ¿Cuántos piensan? Digamos, las cifras dicen que entre soldados rusos y ucranianos hubo 250.000 muertos. ¿Cuántos piensan en la destrucción, en las familias devastadas, en los heridos? ¿Ah? Entonces, de eso nos escapamos. Nos escapamos de una realidad que es dura. Pero no existe ninguna posibilidad de cambiar el mundo si no empezamos por cada uno. Si no empezamos a tomar conciencia, ¿qué es lo que yo puedo hacer? Por lo menos pensar. Si yo empiezo a pensar, si yo puedo posponer voluntariamente una hora prender la pantalla, cuando llega esa hora puedo pensar, si pude manejar una hora, puedo manejar dos. Y en ese momento me pregunto, ¿para qué la voy a aprender? Porque es ahí donde yo le doy al cerebro la capacidad inteligente de poder pensar. Y la palabra inteligente no es coeficiente intelectual. Inteligente viene del latín intelligere, saber elegir. Ser inteligente es saber elegir. Y si yo elijo en función de mi pensamiento, entonces sí, me transformo en un optimista más. Nos vamos a quedar con esto, querido Giorgi, porque este espacio se llama Pensando las Noticias y nos parece que justamente lo que debemos hacer es dedicar estos tiempos a pensar, tiempos distintos, alguna idea, y que perdimos el tiempo, no, no, hemos ganado el tiempo, por lo menos elegimos con qué queremos llenar nuestro tiempo. Y ahí está siempre el desafío humano, cómo llenaremos el futuro, si será simplemente la reacción al estímulo permanente, que es lo que nos está proponiendo la moda, o podremos tener la fortaleza de elegir y de saber con qué queremos estar. Tema nada fácil en un mundo siempre complejo y donde la tecnología, como todo, y también la inteligencia artificial y también todo lo que tenemos es dual. Puede ser usado para bien, para el beneficio del humano, o puede llevarnos a una situación mucho peor de la que podemos estar hoy, incluso a veces de manera inconsciente. Georgie, gracias por estos minutos. Gracias a ti. El doctor Georgie Weil, pensando con nosotros sobre estos fenómenos, los verdaderamente importantes.